La verdad que nosotros veníamos viendo desde el año pasado que iba a ser un año difícil, que el vaciamiento de la escuela y de la salud pública se iba a empezar a expresar este año no solo en el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, sino en esto, que llamen a paritarias a días de empezar las clases. Muestra claramente que el gobierno no le importa sostener la educación pública, no le importa sostener salario digno para sus trabajadores, pero mucho más terrible es que acuse el impacto de la crisis y que la descargue sobre los que menos tienen, que son los que están que se atienden en los hospitales y que van a la escuela pública. Las clases así no van a empezar, está claro. En estas condiciones no, más allá de lo que haya pasado anoche en la paritaria nacional, nosotros, junto con las compañeras de la FED, vamos a ir a un paro nacional el 5, el 6 y el 7, demostrando la voluntad de los docentes de cobrar mínimamente algo digno como para vivir, que se acorde a la canasta familiar, pero además denunciando el vaciamiento de todo lo que el Estado debería hacerse cargo, ¿no? Que es la salud y la educación. Recién hicieron una asamblea, ¿qué es lo que notás en los docentes, en los compañeros? En realidad, nosotros, insisto, como veníamos desde el año pasado, de un año con mucha movilización, nosotros tenemos todavía sin resolver el tema de los salarios que aún no se han abonado a los docentes que han trabajado, eso sigue igual, así que la voluntad es de pelear por lo que creemos que nos corresponde, por el salario, por las condiciones de trabajo y por la calidad educativa, que es lo que nos está preocupando muchísimo y sale en las asambleas. ¿Qué educación le estamos dando a los chicos? ¿Con qué programas? ¿Cuáles son los impedimentos? Que tenemos muchos que nos impiden que los chicos accedan a una condición educativa como corresponde, ¿no? Que les sirva.